Hola, ¿qué tal? Eh, Vamos a dar inicio a la sesión de clase correspondiente a la semana 2 dentro del curso de Teoría de la Educación. En la semana que pasó hemos trabajado aspectos relacionados al sílabo. He recibido de parte de ustedes en su un mayor porcentaje la conformidad de lo que ahí se ha establecido para el presente semestre. También casi todas han podido enviar sus trabajos que les había planteado de proponer de la manera como ustedes consideraran estrategias que nos permitan implementar lo que es cultura de calidad en el Instituto Juan 23. Esta semana vamos a ingresar a un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra materia, con Teoría de la Educación 1. Eh, es así que seguramente tú has escuchado hablar de las teorías acerca de la creación de nuestro sistema planetario solar. Se habla de una teoría idealista, una posición materialista sobre lo que es la creación de todo lo existente. También seguro has escuchado hablar de las teorías acerca del origen del hombre americano, ¿sí? Y en este sentido hablamos de dos teorías, la inmigracionista y la autoctonista. Esta última hace mención que el hombre, los pobladores, los primeros pobladores de América son procedentes del mismo continente americano. Y la inmigracionista se subdivide en la inmigracionista asiática, uh, polinésica, melanésica y australiana. Cada una de ellas tratando de decirnos de qué manera surgieron o aparecieron los primeros pobladores en este continente que se llama América. Entonces, partiendo de esto que te acabo de manifestar, ¿qué cosa serán las teorías? ¿Qué cosa será educación? ¿Y de qué tratarán las teorías de la educación? Sobre eso es que vamos a trabajar en la presente semana. En esta semana de trabajo vamos a tratar lo que corresponde a lo que es teoría, educación y teoría de la educación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar estableciendo lo siguiente. Ese es nuestro tema para la presente semana. Al finalizar, el propósito de esta sesión de clase es que cuando la concluyamos y tú también complementes lo que en este momento estamos haciendo, tú tengas internalizado ya qué cosa es teoría, qué cosa es educación y qué se entiende por teoría de la educación. Entonces, empezamos con el trabajo correspondiente. Para empezar, vamos a decir que el conocimiento científico se basa en ciertos elementos. Esos elementos son los hechos, los principios, las hipótesis, las leyes y las teorías. Muy bien, entonces veamos de qué trata cada uno de esos elementos que le dan esa rigurosidad, esa objetividad al conocimiento que producen, nos proporcionan las diferentes ciencias, tanto naturales como sociales. Y así tenemos en primer lugar que vamos a ver qué cosa son los hechos. Los hechos, de acuerdo a la literatura que he podido averiguar, tratar de sistematizar para compartir contigo, dicen que los hechos vienen a ser los conceptos centrales
e iniciales del conocimiento científico. Se hace referencia a que son datos objetivos, o sea, no son subjetivos, son producto de la observación, de la realidad, y son reales. ¿Y qué características tienen los hechos? Sirven de base y punto de partida al conocimiento científico. Y además los hechos permiten elaborar, confirmar o refutar teorías científicas. Se hace mención a que son conocimientos auténticos, susceptibles de ser comprobados por constatación. Entonces, partiendo de esto, por ejemplo, tenemos en la actualidad que estamos viviendo esta pandemia llamada el coronavirus. Y de acuerdo a los estudios que se están siguiendo y se van a seguir haciendo, se ha logrado establecer como hechos de esta pandemia qué cosa es, ¿eh? Cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y además qué medidas de protección podemos tomar en consideración para no contagiarnos de esta pandemia que está trayendo mucha muerte en todos los lugares del mundo. Entonces, esto que es real, todo lo que se ha ido estudiando, se han convertido en un elemento del conocimiento científico respecto al coronavirus. Y eso es los hechos que son datos objetivos y reales que sirven de base y punto de partida al conocimiento científico. ¿Y para qué sirven? Para elaborar, confirmar o refutar lo que es objeto de estudio el día de hoy, que son las teorías, pero no cualquier teoría, sino las teorías científicas. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver otro elemento de lo que vienen a ser el conocimiento científico, y esos son los principios. ¿Qué cosas son los principios? Son lineamientos de obligatorio cumplimiento en cualquier ciencia. Como por ejemplo que los datos que se obtienen deben ser objetivos, deben basarse en lo que es la realidad, pueden ser aplicados en diferentes contextos. Es decir, esos lineamientos que dan los que hacen ciencia se le conoce con el nombre de principios. Luego, ¿qué cosa más tenemos nosotros? Tenemos las hipótesis. Las hipótesis vienen a ser las posibles soluciones a un problema presentado. ¿eh? En este material se establece que la hipótesis constituye una formulación científicamente fundamentada y dirigida a explicar previamente una situación problemática. Y toda hipótesis debe basarse en determinados hechos o conocimientos existentes. Bueno, van a disculpar un poco. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando. Entonces, las hipótesis, los principios, los hechos son fundamentales para lo que es el conocimiento científico.
A continuación tenemos también qué cosa es una ley científica. Una ley científica es una proposición racional, hipotética, comprobada y confiable. Es decir, una ley científica es algo que ya se ha estudiado, se ha demostrado lo que se planteaba con ella. ¿Y para qué sirve una ley? Para describir, es decir, señalar características de un hecho o objeto de estudio, para explicar, para predecir hechos o fenómenos del mundo real bajo determinadas condiciones. Así, por ejemplo, tenemos las leyes de Newton. Una de ellas, la más famosa, es la ley de la gravedad, que dice que todo objeto es atraído por la gravedad de la Tierra. Por eso todos los objetos caen. Luego vamos a entrar a estudiar lo que corresponde a nuestra materia propiamente dicha. Entonces, la teoría también, ¿qué cosa vendría a ser? Un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Estas han sido obtenidas a partir de la observación, la experiencia, el razonamiento lógico. O sea, cuando hablamos de teoría ya estamos hablando de llegar a un estudio, un conjunto de datos, de información, de conocimientos, que tratan de hacer lo que aquí estamos haciendo mención, de explicar, es decir, de establecer el por qué, para qué, cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? De un determinado fenómeno. Pero que estas de aquí han sido deducidas, o sea, obtenidas a partir de una de esas habilidades que debemos desarrollar, que es la observación, el haber hecho experimentos llevados al laboratorio cuando esto se pueda realizar para poder hacer experimentos puros, o también haber hecho cuasi experimentos en el campo de las ciencias sociales, por ejemplo, o simplemente estas teorías son producto de un razonamiento lógico a través de operaciones, de ecuaciones, del uso de variables y que se llegan a demostrar en su debida oportunidad. Entonces, para poder complementar e ir avanzando en lo que es nuestro tema del día de hoy, tenemos también que tener una idea exacta de lo que es educación, ¿sí? Entonces, la educación nosotros podríamos decir que es un proceso de obtención de una serie de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de actitudes que se van teniendo a lo largo de nuestra existencia, lo cual nos permite hacer frente a diferentes situaciones. Pero desde un punto de vista de la ciencia, se hace mención que educación es aquella formación que se da en diferentes escenarios, como por ejemplo en la casa, en el grupo de amigos, destinada a qué cosa, en la escuela también, perdón, destinada a desarrollar la capacidad intelectual, es decir, el intelecto de la persona, ¿eh? El poder internalizar un conjunto de conocimientos a nuestros esquemas mentales que nos permitan a nosotros el poder desarrollarnos. Entonces, educación es eso, es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, pero también junto a ella la capacidad moral, el darnos cuenta de lo bueno, de lo malo, de podernos darnos cuenta de la importancia que tiene el estudiar, el hacer uso de los materiales que cual se cuenta, el apoyo que en estos momentos puedan estar brindando los padres a sus hijos y tratando de comprender lo difícil que es lograr que nuestros estudiantes vayan desarrollando las competencias, las capacidades, los valores, las actitudes. Pero también educación es aquella formación destinada a desarrollar la capacidad afectiva de las personas. Y todo eso de acuerdo con qué? Con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad del contexto a la que pertenecen.
Entonces, miren ustedes qué interesante, las teorías vienen a ser aquel conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, algo que se produce, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Y educación es lo que acabamos de decir, es la formación, destinada, o sea, dirigida a desarrollar qué cosa, la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo a lo que es la cultura, es decir, el contexto en que viven, las normas de ese contexto, las normas de convivencia de la sociedad a la cual pertenece. ¿Y qué será entonces la teoría de la educación? ¿Mm? Entonces, en la tarea que tienes para la presente semana, vas a tener la oportunidad que a partir del material que se te ha ubicado en el aula virtual de este curso, de esta área, perdón, puedas tú darle lectura. Además, también utilizar este que estoy compartiendo en este momento con ustedes, para que de esa manera ustedes me puedan cumplir y señalar qué cosa es propiamente la teoría de la educación. Entonces, para seguir entendiendo esto, vamos a trabajar lo siguiente. ¿Qué cosa es la teoría de la educación? De acuerdo a lo que se ha podido sistematizar de lo ya existente en las redes, en las diferentes páginas, teoría de la educación viene a ser algo así como la justificación teórica de las actividades prácticas del proceso educativo. ¿Sí? O sea, viene a ser la teoría a la cual nosotros de alguna otra manera recurrimos, de repente por conocimiento, también por práctica, de todo aquello que nosotros hacemos en el proceso educativo. Es decir, a lo largo de los tiempos han habido filósofos, sabios, científicos, técnicos, que han ido dando un conjunto de teorías acerca de cómo debe ser el acto educativo, el proceso educativo. Y cada uno de ellos tiene su posición. Ya vamos a ver más adelante, desde los tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, qué cosa proponían para poder hacer una verdadera educación. Pero eso era su teoría, ¿no? O sea, esa justificación teórica a lo que los maestros hacían en aquellos tiempos y que hacemos en la actualidad. Entonces, a partir de eso podríamos decir que las teorías educativas, la teoría de educación, no son explicativas, o sea, no lo vamos a utilizar para poder decir el por qué, el para qué, sino dan recomendaciones, es decir, prescriben, nos dicen qué debemos hacer para poder lograr una buena educación. No entran a redundar en decirnos cómo suceden las cosas, no. Entonces la teoría de la educación viene a ser esa justificación de cada una de las teorías que se han ido dando a lo largo de los tiempos y que permiten que nosotros podamos aplicarlo en lo que es nuestro trabajo educativo, en el denominado proceso educativo del grupo de personas que tenemos a nuestro cargo. Y otro detalle de este material aquí en esta presentación es que las teorías de la educación solo dan recomendaciones. Es como cuando tú vas a un médico y el médico prescribe, es decir, te recomienda en la receta qué medicamentos vas a tomar, pero además también cómo va a ser tu alimentación. Entonces ahí está prescribiendo, en este caso también las teorías de la educación prescriben, dan recomendaciones de cómo debe hacerse educación. Bueno, vamos a continuar y tenemos este esquema tan interesante, ¿ve? La teoría de la educación propone cómo debe ser la educación, pero eso debe hacerlo tomando en cuenta
o lo hace tomando en cuenta las necesidades de las personas, tomando en cuenta sus intereses, esos ideales de poder escalar, de poder ser alguien en la vida. Esa es la intención de las teorías educativas, de dar esas recomendaciones, esas prescripciones para poder lograr que se vayan cumpliendo, atendiendo las necesidades, ¿eh? Tomando en cuenta los intereses, los ideales de aquellos que se educan, ¿sí? Por otro lado, la teoría de la educación conoce, o sea, brinda conocimiento de cómo es el fenómeno educativo, tomando en cuenta los aspectos histórico, social e ideológico. Cuando empecemos a estudiar las diferentes teorías de la educación, vamos a ver todos estos elementos que se deben considerar. Así vamos a encontrar que en algún momento de la antigüedad Sócrates planteaba su llamado método socrático. Y ese método socrático en que consistía en aplicar la ironía y la mayéutica, cada una de ellas con sus características. Pero también desde el punto de vista social, esa teoría educativa que hablaba de una educación, pero para un grupo de personas, no para todos. Y la ideología está presente de acuerdo a los intereses del grupo de poder. Pero también la teoría de la educación nos permite establecer cómo es la realidad educativa, es decir, cómo fue eso que se llamaba educación en un determinado tiempo, en un determinado lugar. ¿Eh? Entonces, vamos a ver cómo cada teoría de la educación que vamos a compartir más adelante, vamos a tratar de internalizar, nos cumple este esquema que estamos presentando, compartiendo con ustedes. Bueno, ¿qué más tenemos? Muy bien, estamos llegando en el reto para la presente semana. En esta tarea de esta semana, ¿qué es lo que vas a tener que realizar? Con la información que tienes en el aula virtual que se llama material de lectura, las diapositivas que están ahí también alojadas en el aula virtual, las explicaciones que te he alcanzado en este video, vas a elaborar una síntesis sobre lo que es teoría, lo que es educación y teoría de la educación. Ojo, ojo que una síntesis es muy distinto de hacer un resumen. ¿Qué diferencia hay entre resumen y síntesis? Tenemos que quedar bien claros en eso. El resumen viene a ser la transcripción literal, es decir, las ideas del autor tal como son, sin agregarle nada. Es decir, buscar las ideas principales y si son 20 ideas, por ejemplo, el resumen es sacar 5 o 6, pero exactamente con lo que dice el autor. En cambio, una síntesis es extraer, sí, lo que dice cada autor, pero a cada idea obtenida, agregarle tu aporte personal. Entonces, la tarea para esta semana consiste en que tú hagas una síntesis del tema trabajado y que tienes tú hasta el domingo 2 de mayo para enviarla al correo y yo tener las evidencias de que tú estás participando. Eso sí, si en cualquier momento tienes tú alguna inquietud, dificultad, dudas, puedes comunicarte conmigo al WhatsApp de este número de celular. Ya, vía mensaje, vía WhatsApp, voy a atender tus inquietudes. O también a mi correo, para que cualquier duda que tengas yo pueda despejártela y darte lo que corresponde. Muy bien. Entonces, de esta manera, damos por concluida la clase de la presente semana, deseándote éxito en tus demás actividades que también seguramente tendrás en las otras áreas curriculares, donde tus profesores seguramente están trabajando también para brindarte todo el apoyo. Cualquier defecto, cualquier error que tengamos, las disculpas del caso y solamente aspiramos que seas una excelente profesional.
Gracias, nos estamos viendo.